Siguiendo a Jesús, Dios te bendiga. La santidad, ¿qué es la santidad según la Biblia? La santidad en la Biblia tiene que ver con Dios y con su obra en nosotros. Dios es santo. Él es el único completamente puro, perfecto, sin culpa y sin mancha. No hay nadie como Él. Pero la santidad envuelve otro aspecto importante. Dios llama a sus hijos a ser santos. Él desea que sus hijos vivan vidas puras, consagradas y dedicadas a Él. Por eso, el día a día de los que aman y sirven a Dios debe reflejar el corazón y la naturaleza del Padre. Esto debe ser así en todo momento y en todo lo que se haga, tal como leemos en 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 15 y 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito. Sean santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Segunda Timoteo capítulo 1 al 9. Por un lado, los hijos de Dios ya son santos gracias a su relación con Él. En el mismo momento en el que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, se convirtieron en hijos de Dios. Todo lo anterior quedó atrás y, gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz, ahora son santos, puros y limpios de todo pecado. Esa es su identidad. Por otro lado, los hijos de Dios son llamados a vivir en santidad. Sean santos, 1 Pedro la 1 y 16. Esto quiere decir que sus vidas deben mostrar que han escogido seguir a Jesús y que han permitido que Él transforme su ser. O sea, esa santidad se notará en su carácter, en sus acciones y en sus palabras. La santidad, la vida dedicada a Dios, impactará sus actitudes. Quien vive en santidad no habla ni actúa tal como lo hacen los que no aman a Dios. Vivir una vida santa es vivir la vida como Dios desea. Para lograrlo, hay que tener una relación bien estrecha con Dios, manteniéndose atentos a su voz, obedeciéndole en todo. Todo lo que se haga, se diga o se piense dará testimonio de esa vida de santidad. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Romanos 6 y 19b 22. Amar a Dios y recibirlo como Señor es una experiencia transformadora. Dios nos libera del poder del pecado, toda esa impureza queda atrás. Comienza el proceso de transformación y de santificación que culminará en el momento en el que dejemos el cuerpo terrenal y comencemos a disfrutar de la vida eterna en toda su plenitud. Algunas áreas para vivir en santidad. Nuestra relación con los demás, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Hebreos 12 y 14-15, que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que, cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. 1 Tesalonicenses 3 y 12-13. La pureza del cuerpo y del espíritu. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. 2 Corintios 7 2.1. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. 1 Tesalonicenses 4 2.7. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. 1 Tesalonicenses 4 2.3-4. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo. 1 Corintios 3 y 16-17. La mente renovada. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12 2.1-2. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Efesios 4 y 22-24.
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9, versículos sobre la santidad de Dios. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Éxodo las 15:11, nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como él. 1 Samuel 2:2, y los habitantes de Bet-Semes dijeron: El Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? 1 Samuel las 6:20. Exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo en su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios. Salmo 99 2.9. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. Salmo 22 2.3, y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6 2.3, y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ezequiel 39 2.7, cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían, sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Apocalipsis 4 2.8.